Buenas tardes, sean cordialmente bienvenidos a este panel que hemos organizado con mucho entusiasmo en torno a la reforma curricular común en educación media superior en el sistema educativo en México. En esta ocasión tenemos el gran honor de contar con dos invitados. Una de nuestros invitados es la doctora Iracema Hernández, a quien le damos la bienvenida y un agradecimiento por aceptar esta invitación. Y también está con nosotros el doctor José Alfredo Torres, a quien igualmente le damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por participar en este panel. Pues mi nombre es Aleario Chávez Arriola, estaré acompañándoles en la moderación de este encuentro e igualmente compartiendo algunas impresiones sobre este tema que tanto nos urge, nos importa, nos preocupa. Y bueno, pues les platico brevemente la dinámica del encuentro. Tendremos dos rondas de intervenciones donde cada uno de nosotros expondremos en un margen de tiempo, hasta 10 minutos por cada ronda, nuestras respuestas a dos cuestiones. La primera, si este asunto de la reforma curricular en educación media superior, especialmente en lo que concierne al área de humanidades, es una cuestión de índole social o si acaso se restringe al interés, a la preocupación de la comunidad filosófica en México. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que está en juego en cuanto a la formación de los jóvenes estudiantes de bachillerato en este país? Una vez que hayamos finalizado cada una de estas dos rondas, daremos lectura a las preguntas, a los comentarios que quienes nos hacen el favor de seguir esta transmisión expresen, ya sea a través del chat, aquí en Zoom, o bien en la página de Facebook del CISAP. Igualmente daremos lectura. Les invitamos a hacer llegar sus expresiones, sus preguntas, comentarios, tan pronto como les sea posible, porque, bueno, tenemos el tiempo un tanto corto, delimitado, y a veces si las hacemos ya hasta el final no alcanza para darles lectura y atenderlas de manera suficiente a cada una. Entonces, pues esta expresión, compartir preguntas, comentarios sobre el tema, les invitamos a hacerlo de la manera más oportuna. Muy bien, solamente haré una breve introducción a este tema. Tenemos, bueno, esta cuestión, ¿no? Sabemos que se está llevando a cabo un proceso de reforma curricular en el sistema educativo mexicano, tanto en educación básica como media superior. En el caso de la educación media superior, especialmente, les decía, en el área de humanidades, desde 2008, con la RIEMS, 2009, sabemos que se intentó suprimir la asignatura de filosofía del bachillerato en México. Al respecto, bueno, se organizan miembros de la comunidad filosófica en México que suman los esfuerzos de otras comunidades artísticas, científicas, de la sociedad en general, para contrarrestar este intento de suprimir a la filosofía. Se logra de esta manera que en 2012 se publiquen, bueno, varios acuerdos en el Diario Oficial de la Federación, donde se resalta la importancia, el lugar que tendrán las asignaturas de índole filosófica, como filosofía, lógica, estética, ética, en el bachillerato mexicano. Y pues desde entonces se había venido trabajando de esa manera. Incluso a partir de 2019 se integra en el tercero constitucional de la, pues sí, de la Constitución Política de México, la enseñanza de la filosofía en relación con otras ciencias y humanidades. Pero bueno, pues nos hemos encontrado a inicios del mes de julio con un pronunciamiento que llama la atención
ya que proviene de justamente la organización que en 2008-2009 se origina para contrarrestar este intento de suprimir a la asignatura de filosofía de bachillerato. Esta organización es el Observatorio Filosófico de México, del que, bueno, uno de los fundadores nos acompaña en este panel. Y bueno, el pronunciamiento, les digo, del Observatorio Filosófico de México, publicado el 6 de julio de 2022, se titula Manifiesto en defensa de la enseñanza de la filosofía. Está dirigido al presidente de los Estados Unidos mexicanos, a la secretaria de Educación Pública, así como al subsecretario de Educación Media Superior, y bueno, a la opinión pública en general. En el primer párrafo de ese pronunciamiento señala que quienes suscriben este manifiesto es el Observatorio Filosófico de México, pero el día de hoy suman ya otras firmas, pues que se ha llegado a la conclusión, al leer de manera cuidadosa estos documentos que constituyen el marco curricular común de la educación media superior en México, que pues se intenta nuevamente desaparecer a las asignaturas de filosofía del plan de estudios de bachillerato. Esto, por un lado, les digo, publicado el 6 de julio de 2022. Me permitiré compartirles en el chat a quienes nos siguen, pues justamente la página donde podrán encontrar este pronunciamiento y ustedes mismos leerlo si acaso no lo han hecho. Por otro lado, justamente el día de hoy, en la jornada, se publica un artículo de opinión que los firmantes es justamente algunos de los integrantes del equipo que coordina el diseño del área de humanidades, este marco curricular común. Y pues el título es elocuente, ¿no? Dice: la filosofía y las humanidades en el marco curricular común de educación media superior. Y en su primer párrafo, no lo leeré desde luego todo, nos señala esto, que este artículo surge a partir de las críticas hechas a esta propuesta curricular y que ellos de una vez dejan en claro que la filosofía no desaparece, que no se desintegra ni se difumina, sino que al contrario se busca fortalecer la enseñanza de las humanidades, de la filosofía en educación media superior. Esto, bueno, pues es apenas, les digo, una publicación en el día de hoy en el periódico La Jornada. Por si fuera poco, entre las mesas de discusión del área de humanidades que ustedes mismos pueden acceder, bueno, les comparto también de una vez para que puedan ir siguiendo esta breve introducción. Es el enlace que les acabo de enviar, pues justo es el artículo de opinión en La Jornada, ¿no?, del que les hablé. Bueno, entre las expresiones por parte de los docentes que participaron en esta mesa de discusión, con fecha del 15 de febrero de 2022, ellos señalan en torno a este concepto de la transversalidad, o esta estrategia, o esto, algo que no se termina de entender muy bien qué es esto de la transversalidad, que pues hay muchas dificultades, muchos factores que valdría la pena tomar en cuenta previo al trabajo colaborativo, si eso puede ser un sinónimo de la transversalidad. Algunos de ellos decían, bueno, una dificultad para este trabajo en conjunto está en el tiempo que se requiere para esto. El tipo de contratación con el que se cuenta los distintos profesores de educación media superior en México permite que algunos, los de tiempo completo, por ejemplo, o los de cierto tipo de contratación, puedan destinar una mayor cantidad de sus horas laborales a esta preparación, a ese trabajo en conjunto. No así los profesores que cuentan con otro tipo de contratación. Luego, otros profesores decían también en estas mesas de discusión, no es suficiente el gusto por trabajar de manera colaborativa. O sea, este ejercicio transversal requiere una capacitación para desarrollarse. No es solo una cuestión de voluntades. Luego, una más decía, bueno, se presupone que hay pues una fragmentación a nivel de la disciplina, ¿no?, o de la asignatura o de la materia a enseñar, cuando también hay fragmentación, decían ellos, a partir de la relación entre docentes, que muchos no se conocen, que aunque imparten la misma asignatura en distintos grupos, no hay una cohesión entre ellos a nivel institucional,
de colegas, de relación entre colegas, que les permita pues salir de ese aislamiento, ¿no? Otro más dice, bueno, es un medio, esta propuesta curricular es un medio, una posibilidad, una propuesta que viene de fuera y dicen, ojalá hubiera nacido desde dentro. Entonces, bueno, una pregunta más también, ¿no? Entre estos docentes dicen, ¿en qué se sustenta este nuevo planteamiento curricular? Bueno, pues hasta aquí esta breve introducción para mostrarles cuáles son como algunas de las aristas que surgen respecto a este planteamiento o replanteamiento curricular en educación media superior. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar con nuestra ronda de intervenciones. En la primera ronda, les decía, es la cuestión de por qué estamos ante una cuestión de interés público con alcance social, no restringido a la comunidad de quienes nos dedicamos a la filosofía. En primer lugar, le cederé la palabra a la doctora Iracema Ramírez Hernández. Ella es doctora en Humanidades, en el área de Ética, por la Universidad Autónoma del Estado de México. Se ha desempeñado como docente en el sistema de telebachillerato de Veracruz, en la Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Suárez Trujillo, también en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, y actualmente labora en la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. Muy bien, pues adelante, doctora. Tiene hasta 10 minutos para que nos haga saber, por favor, sus impresiones, sus consideraciones respecto a esta primera cuestión. Gracias. Su micrófono. Gracias. Gracias, maestra Sagrario. ¿Me escuchan? Sí, ok. Bueno, pues me interesa mucho participar hoy en esta mesa, ya que el tema es muy importante y lamentablemente lo que ocurrió en sexenios anteriores, hace algunos años, se repite. ¿Sí? Entonces, antes de atender la pregunta, quisiera comentar algunas cuestiones. En primer lugar, bueno, el tema al que fuimos convocados habla sobre la transversalización o dilución de la filosofía. Esa es la cuestión. Si este nuevo planteamiento del marco curricular común de la educación media superior, en realidad con esta estrategia de transversalización, está diluyendo o no a la filosofía. Entonces, bueno, efectivamente, como comentó maestra Sagrario, hoy vimos en la jornada una nota que se llama Área de Conocimiento Humanidades, que, bueno, es suscrito por Adán Martínez, José Barrón y Víctor Ramírez. Bueno, ahí se da una breve explicación, un intento, me parece, de justificación sobre lo que se está haciendo, lo que ya se ha publicado como, no sé si ya terminado o todavía en revisión de estos documentos que son base, ¿no? Que son guía de lo que se está haciendo. Entonces, yo quisiera decir que evidentemente aquí a mí me parece que la filosofía o la aparición de la filosofía, si es que así puede dominarse, ocurre en forma de habilidades prácticas, excluyendo abiertamente los conocimientos y saberes que aporta la disciplina filosófica. En este sentido, la filosofía se diluye en metodologías o una especie de propedéutica, o sea, digo una especie porque no estoy segura si llamarle así, además de que no se le otorga un espacio curricular que tenga así el nombre abierto de filosofía, como debe ser, dice el planteamiento curricular o en las mallas que están en este documento, ahí viene la liga de donde se puede descargar, que se va a llamar, bueno, hay 3 espacios, humanidades 1, 2, 3. Entonces parece que ahí nos están diciendo, por ahí puede venir algo de filosofía, ¿no? Por otro lado, el tema de la transversalidad, pues
ellos acogen o nos ofrecen una definición y bueno, la quisiera retomar, ¿no? Porque voy a hacer algún comentario también sobre esta cuestión. En este documento, en la página 12, dice una transversalidad se considera una articulación de los conocimientos, experiencias, procedimientos y estrategias desde la perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, para que las y los estudiantes comprendan, analicen, atiendan, expliquen y resuelvan situaciones, fenómenos o problemas que se presentan en múltiples contextos. No se trata de una transversalidad de las disciplinas, sino de la aplicación de los saberes, conocimientos y metodologías de las áreas de conocimiento a las experiencias locales de las y los estudiantes. Bueno, eso es lo que dice. Ahora, de acuerdo con esta cita, me parece que la transversalidad abiertamente se vincula con la aplicación de metodologías y técnicas. ¿Sí? Bueno, aquí habla de multi, inter y transdisciplinarmente, ¿sí? Pero bueno, lo que me llama la atención es que habla de técnicas, no habla de un conocimiento o un saber. La transversalidad así entendida deja de lado veladamente a la filosofía, olvidando su historia, tradición y la manera como se ha organizado para estudiar al hombre y la realidad. Quizá en el afán de dejar atrás una enseñanza enciclopedia y universitaria, que es una crítica que por ahí se logra leer, en este camino se han omitido disciplinas filosóficas necesarias para la formación del bachiller y yo creo que en estas disciplinas hay coincidencia bueno, con los compañeros del Observatorio Filosófico de México en los documentos de la UNESCO, que pueden ser ética, lógica y un abordaje podría decirse teórico de corrientes, de autores fundamentales en la filosofía. Ahora, yo estuve revisando algunas otras nociones de transversalidad, yo misma tenía algunas ideas diferentes y yo retomo a un autor español que se apellida Jus, y él habla de transversalidad que implica dejar atrás la retórica de perseguir grandes finalidades educativas en pro de una formación integral, aunque en la práctica en las aulas se sigan impartiendo conocimientos disciplinares separados, por lo que no responden a una visión sistémica y global de la realidad, ni le brindan al alumno herramientas para entender y vivir en el mundo. Ahora retomo una cita de este autor, de Jus. Más que suprimir las asignaturas o diluirlas en un amasijo informe o precientífico de conocimientos yuxtapuestos, habría que articular un sistema que asegurara un enfoque globalizador del contenido escolar, admitiendo múltiples interacciones y poniendo sus poderosas herramientas al servicio de la solución de problemas sociales y de este modo, sin perder en ningún momento la perspectiva global del tema e integrando no solo conocimientos científicos, sino también artísticos, morales, motrices, etcétera. Es decir, tal vez aquí, en esta concepción que propone Jus, podrían integrarse algunos de los elementos que se están planteando en este marco curricular común, ¿sí? Bueno, esa fue el fin de la cita, ¿no? Sin duda, esta propuesta requeriría de grandes cambios tanto en la organización escolar como en la forma en que los docentes conciben el conocimiento, lo cual incide en las metodologías didácticas, es decir, en las formas concretas en las que se enseña a los estudiantes. Entonces, ¿a qué voy en concreto? Creo que filosofía sí debe estar presente. A la pregunta que fue planteada en este debate de si se diluye, yo creo que sí se diluye. No encontré muchas veces la palabra filosofía en esos planteamientos, hablan de humanidades y hay uno que tiene como que escudriñar muy a fondo, a ver en dónde aparece la filosofía, ¿no? Pero entonces tenemos una cuestión de que no hay esa declaración concreta y específica de la filosofía, que aparte ya sabemos que en la reforma, el artículo 3 del 15 de mayo de 2019 ya se habla de filosofía, de disciplinas filosóficas, de contenidos filosóficos, no se estaría cumpliendo. Y por otro lado,
pues esto alude también a cómo se concibe la enseñanza, la cultura escolar, cómo se enseña disciplinarmente, pero también cómo se tiene que tener una mirada transversal, pero desde otro sentido, es decir, no tener un conocimiento compartimentado, completamente separado o desarticulado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería anotar sobre transversalidad. Es una noción, me parece, diferente a la que ellos están ofreciendo. Ahora, ya sobre la pregunta, ¿por qué estamos, la primera, ante una cuestión de interés público con alcance social no restringido a la comunidad de quienes nos dedicamos a la filosofía? Bueno, obviamente es de interés público, tiene que ver con la educación pública y el nivel del bachillerato es fundamental, ¿sí? Curiosamente, al revisar la bibliografía, observé que no aparece, bueno, no solamente en el documento que se cita hoy en el artículo de la jornada, sino en otros que se han publicado de este marco curricular común, no encontré el documento tan importante de la filosofía, una escuela de la libertad, que es de la UNESCO, y que a mí me parece que es un referente fundamental, ¿no? Habría que revisarlo y ver qué se ha estado haciendo en otros países y en cuanto a la enseñanza de la filosofía en todos los niveles, no solamente en el del bachillerato. Y precisamente de este libro de la UNESCO retomo una breve cita. La filosofía encuentra en su enseñanza el ámbito en el que puede desempeñar un papel a la vez esencial y sin lugar a dudas arriesgado. Esencial en la medida en la que la enseñanza de la filosofía sigue siendo uno de los elementos clave de la formación para juzgar, criticar, cuestionar y discernir. No olvidemos que la filosofía es crítica en el sentido griego del término, es decir, que siempre debe consistir en una labor de selección reflexiva y metódica de las informaciones brutas que nos proporciona nuestra experiencia personal y social. Estar informado no es lo mismo que ser formado. Entonces, ¿qué puedo responder a la primera pregunta? Bueno, si es una situación de interés público, creo que en esta cita de este libro de la UNESCO, pues se habla de una de las tantas cuestiones por qué es importante la filosofía y por qué es necesaria. Otra cuestión importante es que también, ya regresándonos un poco a ese documento del marco de curricular común, me parece que lo que ahí se propone no puede lograrse pretendiendo solo enseñar técnicas y su aplicación, ¿sí? Y yo creo que eso de las técnicas y su aplicación, bueno, se contrapone con la cita que acabo de leer de la UNESCO. Me refiero en concreto a habilidades que vienen en ese documento del marco curricular común que ellos denominan comprensión, problematización, interpretación, análisis del discurso, etcétera, que se plantean en la fundamentación, son el medio para lograr los recursos sociocognitivos, socioemocionales, así como los ámbitos de formación socioemocional. Estos son elementos de este nuevo marco curricular. Y me parece curioso que este asunto de lo emocional y socioemocional siga presente cuando este planteamiento de la educación socioemocional, bueno, surge en el anterior sexenio, en casi todos los planes de estudio de los distintos niveles, llega esta cuestión de la educación socioemocional y no veo que hagan una crítica o un comentario de por qué este afán de poner muy al centro la cuestión socioemocional. No digo que no sea importante, pero no se clarifica, ¿sí? Lo que se espera lograr en el área de humanidades y que gira en torno a estas tres categorías que se plantean en el documento, que son vivir aquí y ahora, estar juntos y experiencias, no se articula en torno a conocimientos disciplinares concretos ni se entiende cómo podrían aterrizarse. Más bien a mí me parece una serie de nociones o ideas aisladas sin que se evidencie un núcleo temático, autor o corriente del pensamiento en particular, o se haga patente el trasfondo ideológico, epistemológico, etc., ¿no? Entonces, de primera instancia, yo así lo veo como una lista de temas
con preguntas orientadoras, autores, pero yo no veo ningún núcleo temático o conceptual. Gracias. Gracias a usted. Muy bien, pues damos ahora la palabra al doctor José Alfredo Torres. Él es doctor en filosofía por la UNAM, es integrante del Observatorio Filosófico de México, es profesor de nivel de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también en la Facultad de Contaduría y Administración. Adelante, profesor, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta de si es de índole social o comunitario, restringida a la comunidad filosófica, la importancia que tiene la filosofía, me parece que son las dos conjuntamente, tanto la dimensión social como la dimensión de trabajo de parte del filósofo o de la comunidad filosófica, que tiene, por supuesto, de acuerdo con esta visión, una coordinación o una función social. Esta participación filosófica, difusión de la filosofía, enseñanza de la filosofía o incrustación de la filosofía en una vitalidad personal, comunitaria y social. La filosofía tiene un sentido de crítica, como se ha estado especificando, y nosotros deberemos entender algunos sentidos de lo que estamos entendiendo por crítica. ¿Qué es eso de crítica filosófica? La crítica filosófica puede entenderse como una enseñanza basada en una historia de la filosofía que proyectaría el legado de ciertos autores prototípicos. Nosotros conocemos que la enseñanza de la filosofía puede estar basada en seminarios o cursos o congresos que tengan que ver con los griegos, o los helenistas, o los filósofos del Renacimiento, o de la Ilustración, etc. Ese sería un primer sentido de crítica filosófica que atiende a la proyección de estos legados o esta herencia de los filósofos típicos, particularmente los filósofos occidentales. Otro sentido de crítica filosófica podría deberse a una enseñanza práctica de la filosofía, una especie de sabiduría que busca no solamente la reflexión o la especulación, sino también la incidencia en los hechos, en el entorno, en lo que nos rodea y en nuestras posibilidades de influencia en un radio de acción que puede ser social en franjas como la educación o la política. Entonces, aquí habría dos sentidos. Otro último sentido que me parece pertinente acotar es el sentido que le dieron algunas tendencias filosóficas del siglo pasado que se llamaron filosofía mexicana, en particular con el grupo Hiperión, donde estaba Luis Villoro, estaba Emilio Uranga, filósofos que se interesaron por lo que concernía a nuestra situación contextualizada en México. Por ejemplo, hablaron sobre la filosofía de la historia mexicana, ¿no? Hablaron sobre el ser del mexicano, si es que había algo así como el ser del mexicano, ¿no? Su cuadratura, su perfil, su ontología y la epistemología que estaría detrás de ese acercamiento a una realidad que también contemplaba nuestros problemas inmediatos. También en la actualidad tenemos esa perspectiva de unir la filosofía con esos problemas inmediatos. Hay problemas que son propios de nuestro contexto, que no son exclusivos de nuestro contexto, pero sí tienen una peculiaridad. Por ejemplo, podemos pensar en la ética dentro de la política. ¿Cómo se puede dar la ética dentro de la política? Desde un punto de vista filosófico.
Esto es posible. Puede haber una política honesta. Filosóficamente es posible colocarnos dentro de una reflexión independientemente de la propensión a una corriente u otra de la filosofía. Y se puede haber una reflexión desde la corriente de la filosofía mexicana, o puede haber una reflexión desde la corriente de la filosofía analítica, o desde la corriente de una filosofía que trabaje la ontología o la metafísica. Pero creo que es posible que haya confluencia para colocarnos en medio de esos problemas que son nuestros problemas y en una pluralidad de opiniones donde exista la posibilidad del diálogo y exista la posibilidad de cánones que nos lleven a discutir en estos bloques de participación para dar con un sentido ético o estético o de filosofía del conocimiento, la epistemología. Otros problemas que estamos muy interesados en destrabar son, por ejemplo, la desigualdad de género o los poderes fácticos que se han apoderado de grandes extensiones donde el Estado ya no prevalece. Entonces, ¿el filósofo puede decir algo al respecto? Sí puede decir algo al respecto. Ahora, otro sentido de crítica filosófica sería aquel que nos permite a los filósofos entrar en una discusión y en un diálogo con el poder, que es lo que hemos hecho en el Observatorio Filosófico de México. Para que no exista esta tendencia de eliminar a la filosofía, de arrinconarla, de minimizarla, o de dejarla en un segundo plano frente a la técnica o a la tecnología, los filósofos podemos hacer un esfuerzo de dialogar con el poder, que esto es muy difícil, pero tratando de rescatar esa visión de la filosofía para comportarnos de una manera especial que brinda la filosofía o la sabiduría filosófica misma en la resolución de estos problemas que acabo de mencionar. Entonces, sí es muy importante la filosofía en este ámbito que estamos nosotros considerando como un ámbito social. Es posible que la filosofía tenga una repercusión que vaya a la sociedad misma, y para esto se requiere de un esfuerzo de militancia filosófica de parte del filósofo. Y por eso decía que hay una relación estrecha entre esta tarea social de la filosofía y los filósofos dentro de la comunidad filosófica. Sería una corriente que es la que nosotros pensamos que podría estar presente y sería altamente valiosa dentro de la educación nacional. Y por eso buscamos que tenga pertinencia en el nivel medio superior, en el nivel básico inclusive. Bueno, ya el nivel medio superior está incluido dentro del nivel básico, ¿no? Pero que exista una salida de la filosofía más allá de las estructuras académicas. Entonces, salir más allá de las estructuras académicas implica, como dije, una presión y un diálogo con respecto al poder. No estamos acostumbrados los filósofos, pero los tiempos nos indican que tenemos que verter toda esta formación y todo este legado espiritual, cultural, cognitivo, en una vía que la sociedad vaya a aceptar
más fácilmente porque le concibe una vía de solución de los problemas sociales. Pero como la filosofía es altamente crítica, como la filosofía es una profundización de las causas, esto no les gusta a las estructuras de poder. Por ejemplo, en este caso estamos poniendo en cuestión la forma en que se presenta la reforma educativa en el nivel medio superior con el llamado marco curricular común. Porque estamos en la idea de que se está repitiendo un fenómeno que ya habíamos vivido con la RIEMS. Estamos en la idea, la RIEMS también habló de transversalidad. La RIEMS dijo de manera explícita, de manera directa, y atendiendo a un modelo pedagógico por competencias, que la filosofía estaba en todas las demás áreas de conocimiento. Por tanto, no tendría que colocarse como un área específica o como una filosofía con identidad propia. Esto era, para nuestra interpretación, como decir que la filosofía debía desaparecer de los planes de estudio. Y esa era una racionalización. Teníamos que buscar cuál era el motivo de esa racionalización. ¿Por qué la filosofía estaba siendo excluida? Estamos en el mismo tenor en la actualidad. Se dice que el concepto de transversalidad es muy distinto al que privó en el modelo por competencias, pero tiene similitudes. Tiene similitudes. En este momento se está hablando acerca de sustituir a las materias filosóficas como ética, como estética, como introducción a la filosofía, por un membrete que sería simplemente de humanidades, pero donde están presentes también otras asignaturas de humanidades, como literatura, ¿no? Entonces, me quedo con esta pregunta. ¿Qué implica que quitemos los nombres a las asignaturas filosóficas como ética, estética, lógica e introducción a la filosofía? Y dejemos solamente un área de humanidades diciendo que están ahí. Puede ser, y eso estamos discutiéndolo, que sea otro momento de la eliminación de la filosofía. Gracias. Gracias, profesor. Muy bien, pues en mi caso, brevemente, en relación con esta cuestión, de si acaso es un asunto de interés público, bueno, de acuerdo con los profesores que han ya expuesto, valdría la pena también retomar este tema de la relación entre el currículum y la sociedad. O sea, esto visto desde una perspectiva, digamos, del planteamiento curricular. Y como también señalaba, ¿no? ¿Qué ha pasado en otros países? ¿O acaso esto ocurre por primera vez en el planeta? Y en los 90, un caso que me parece que podemos reconocer y retomar algunos elementos, en España, cuando se intentaba a través de esta Ley Orgánica General del Sistema Educativo implementar algunos elementos curriculares, igualmente, ¿no? Con este carácter transversal, pues hubo también preocupaciones, discusión, y uno de los que abonó a esta discusión en aquel tiempo, les digo ya a finales del siglo pasado, fue Juan Carlos Tedesco, que en ese entonces era el jefe del director de la Oficina Internacional de la Educación en Ginebra, y él, al hablar en un artículo titulado Los desafíos de la transversalidad en la educación, señala que el tema de la transversalidad es un problema que tiene como dos frentes, ¿no? Uno de ellos es uno de tipo técnico-pedagógico, que consiste en, tenemos esta necesidad de implementar elementos transversales en el currículum, o sea, temas que tocan a todas las asignaturas en conjunto y no a cada una de manera separada. Y bueno, pues tenemos entonces el desafío desde esta visión técnico-pedagógica de cómo los implementamos.
que era un poco, si ustedes pueden seguir las mesas de discusión, les decía hace un rato, ¿no? La del 15 de febrero, publicado en la página de la Subsecretaría de Educación Media Superior, es un poco el ánimo del subsecretario, pedirles, solicitarles a los profesores que piensen cómo implementar esta reforma curricular. Casi ya diciéndoles, bueno, díganme, imagínense que están en aula, ¿cómo lo trabajarían? ¿Qué retos, qué ventajas se encuentran? Pero vemos que eso, pues les digo, de acuerdo con Tedesco, es solo un aspecto del problema. O sea, la implementación didáctico-pedagógica es algo que debe ser discutido, acordado, considerado, atendiendo a que se busca una educación que forme a los educandos en el atender estos desafíos, estos fenómenos complejos y multidimensionales. El segundo aspecto del problema que señala este autor, dice él, es un aspecto todavía que es justo, ¿no?, de índole social, es una cuestión social, es el de la necesidad de redefinir los contenidos socializadores, es decir, los valores, las normas y las actitudes que la escuela debe transmitir. Aquí lo que está en cuestión entonces es el sentido de la escuela en el mundo de hoy. Entonces, les digo, con esto podemos ir viendo que el desafío es mayúsculo, ¿no? Estamos ahora mismo nosotros interesados en una de las manifestaciones de lo que podría ser pues un fenómeno más amplio y, les digo, complejo. En el caso de este segundo aspecto, que es una cuestión social, lo que dice Tedesco es merece dirimirse por todos los actores del conjunto social. Y todos los actores del conjunto social implican no solo a los expertos en tal o cual área, sino incluso también a los padres de familia, a toda aquella persona que tenga o que pueda aportar un elemento relevante a esta discusión del sentido de la formación escolar hoy en día. Precisamente, ¿no?, nuestra preocupación está también en cómo abona o qué puede aportar la filosofía a ese sentido de la escuela. Entonces, en esto de que es una cuestión social porque implica la participación de todos los actores, es de hecho una de las características que León Olivé encuentra en la transdisciplina. Hace un rato que la profesora Iracema nos decía, ¿no?, esto el elemento de la transversalidad se acompaña en estos documentos de la subsecretaría, se fundamenta, lo basan en la inter y transdisciplina. Y de acuerdo a este artículo de León Olivé, que se llama Interdisciplina y Transdisciplina de la Filosofía, ahí nos dice que la transdisciplina puede entenderse como la formulación de problemas y de propuestas para comprenderlos y resolverlos mediante la interacción de especialistas de diversas disciplinas, así como, dice él, de agentes que no provienen de ninguna disciplina, pero que puede hacer aportes de conocimientos relevantes. Y por si fuera poco, Olivé dice, ¿no?, hoy vivimos, es un artículo de 2011, en ese momento dice que la sociedad pasaba por el problema de la H1N1, y bueno, pues hoy de manera un poco parecida, ¿no?, estamos con esto de la pandemia por COVID-19, y que problemas de este índole, de salud, de justicia social, de educación, requieren ser atendidos desde un enfoque transdisciplinar, donde, les digo, no solo participen especialistas o incluso autoridades en materia educativa, sino que sea un diálogo abierto. Entonces, aquí ya vamos viendo que piden en estos documentos de la subsecretaría que el trabajo que realicen los docentes desde el área de humanidades y de las otras que componen este marco curricular, piden que sea transversal. Y transversal más o menos lo fundamenta en esta cuestión, ¿no?, inter y transdisciplinar. Pero, ¿por qué no desde ahora que el rediseño curricular mismo ya tenga este carácter transdisciplinar? O sea, no dejarles este problema o esta encomienda de trabajar bajo este aspecto, bajo este
carácter transdisciplinar a los profesores y estudiantes de bachillerato, sino desde ahora nosotros ya como miembros, como actores de una sociedad, estemos reformulando este currículum con este enfoque transdisciplinar. Así estaríamos también mostrando que es posible la transdisciplina y pues les decía también, nos ayuda, nos da un buen apoyo para afrontar el desafío en el que nos encontramos como sociedad. En este sentido, bueno, pues también valdría señalar una de las ausencias, ¿no? De las muchas ausencias que podemos encontrar. Les decía, una primera ausencia, para ser muy sintética, es esto: se pide que los profesores, los estudiantes de bachillerato, trabajen de manera transversal, que esto implica la intra y transdisciplina, pero el diseño curricular mismo no es elaborado bajo ese enfoque. Bueno, ahí puede haber una contradicción, ¿no? Una insuficiencia. Segunda insuficiencia, que, bueno, ya también lo señalaba la profesora Iracema Hernández, no estamos viendo qué pasa ahí donde ya se enseña y aprende filosofía. O sea, esa investigación educativa con referentes empíricos, teóricos, metodológicos, no se está tomando en cuenta. Y con esto decimos no solo dar cabida a las opiniones de los profesores o de los estudiantes, porque, bueno, sabemos en filosofía, ¿no? Se hace esta distinción entre la opinión y el conocimiento. O sea, una cosa es la impresión que nos muestra la realidad en un primer nivel y otra cosa es la sistematización, es la elaboración crítica de lo que vemos a partir de un fenómeno. Entonces, es necesario profundizar en esta investigación de qué es lo que ocurre en las prácticas concretas de enseñanza y aprendizaje de la filosofía. Aquí cito a uno de los filósofos que, bueno, se ha caracterizado por ser en Latinoamérica un referente, ¿no?, en este tema de la enseñanza de la filosofía, que es Guillermo Viols. Él dice en el libro La enseñanza filosófica en la escuela secundaria: en efecto, se enseña filosofía, hay profesores de filosofía y alumnos de filosofía que desarrollan una tarea en cursos y clases de filosofía. Tal vez, dice Viols, tal vez sea más fructífero examinar las distintas prácticas que tienen lugar bajo esos nombres que plantear una discusión acerca de las condiciones de posibilidad de una enseñanza filosófica. Hasta ahí la cita. De esta manera, entonces, la propuesta curricular, sea la que ahora mismo se está llevando a cabo o venideras, porque pareciera que esto está sujeto a lo que cada administración gubernamental pretende, pues siempre es voltear a ver qué está pasando ahí donde ya se lleva a cabo estas prácticas. De lo contrario, la discusión se queda o a nivel curricular, del currículum formal, o a nivel disciplinar, en el mejor de los casos, pero no se llega al espacio donde esta práctica concreta se lleva a cabo, ¿no?, que sería pues esto lo que algunos han denominado el currículum vivido, ¿no?, lo que se efectúa, lo que los profesores con sus grupos de estudiantes aterrizan en el día a día de las clases. Muy bien, bueno, pues esto en cuanto a lo que les propongo que también consideremos en esta primera ronda. Vamos entonces a la segunda. La cuestión en esta ocasión es qué es lo que está en juego respecto a la formación de los jóvenes estudiantes de bachillerato en México. Muy bien, pues igualmente tendremos algunos minutos. Les pediría si pudiéramos ser un poquito más breves, unos 7 minutos a lo mucho. Empezamos con usted, doctor José Alfredo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, entonces he planteado algunos tópicos que son comunes y corrientes, pero que no nos atendemos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir lo de prácticas concretas de la filosofía? Y el otro tópico que tiene un significado relacionado con la implementación de una tarea, entre comillas, novedosa para la enseñanza de la filosofía
que tendría que estar en medio de un diálogo de los distintos actores sociales e institucionales, pero que no existe ese diálogo. Entonces, en el primer caso de las prácticas concretas, nosotros hemos sostenido que sí es necesaria la modificación de la didáctica filosófica. Pero estamos hablando acerca de una interdisciplinariedad. Para hablar acerca de la didáctica filosófica, ¿dónde estarían pedagogos, psicólogos, etcétera, y filósofos? Esto no es tan sencillo de practicarse dentro de las escuelas. Las escuelas son un andamiaje que aísla a los profesores. Y efectivamente, como ya se mencionó, el profesor que tiene un contrato como profesor de asignatura, pues entra a su clase y sale de su clase para ir a otro trabajo, o no tiene la obligación de mantenerse dentro de comisiones o dedicar un tiempo dentro de la escuela para trabajar con otros especialistas o colegas para hablar acerca de temas como la didáctica de la filosofía. Pero, sin embargo, pues, dentro de lo que se plantea en el marco curricular común, se supondría que sí va a existir una interdisciplinariedad. O lo que llaman transdisciplinaridad e intradisciplinariedad. Esto es muy confuso. ¿Cómo separan cada uno de estos términos? No se entiende. Pero lo más importante es de qué manera se van a ligar estas sugerencias con la realidad, o como tú la llamas, la práctica concreta. Tampoco se dice, y este es un defecto de la reflexión en general del intelectual mexicano, nos vamos por utopías, nos vamos por idealizaciones y llegamos hasta la estratosfera, alejándonos cada vez más de lo que significa la realidad que estamos viviendo. Es lo mismo en el caso de este modelo pedagógico y los anteriores. Para empezar, no se dice nada acerca de lo que son los hechos que van a estar coligados con el modelo propuesto. O sea, ahí desaparece la realidad. O sea, son conceptos abstractos. Esto tiene mucho que ver con nuestras clases. En nuestras clases nosotros vertemos en los alumnos, como diría Paulo Freire, conceptos abstractos que no tienen que ver con su realidad. Inclusive si tuvieran que ver con su realidad, siguen siendo abstractos porque la escuela mantiene un reducto para que los estudiantes escuchen, lean, memoricen y trabajen tal vez una discusión sobre un contexto y una problemática que está en los libros y está en el discurso del profesor, pero no se ve dónde está la realidad que viven exactamente esos muchachos. Entonces, no hay un ejemplo de diálogo en la presentación de este modelo pedagógico de la transversalidad. Se está planteando el modelo pedagógico de la transversalidad en documentos que tienen que ser leídos, pero constituyen lo que deberá ser entendido y si acaso modificado, pero no en su sustancia. Se presentan como la columna vertebral intocable. Si acaso habrá críticas, pero tendrán que ser tangenciales. Entonces, nosotros observamos en el último artículo de la jornada que no hay modificación ni atención a las observaciones que ya se le han hecho
al equipo de trabajo dentro de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Serían entonces dos elementos importantísimos. En primer lugar, estudiar con atención cuál es el contenido de esos documentos oficiales por parte del magisterio, por parte de la comunidad filosófica. Y en segundo lugar, tener una mínima cohesión de la comunidad filosófica para poder incidir en una modificación de esa visión oficial de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Si no se logran estos dos elementos, va a ser inútil. Porque quien tiene la sartén por el mango es la subsecretaría. Y como dijo un colega, los maestros normalmente vivimos una pedagogía de la obediencia. ¿Cómo vamos a dar un giro o una vuelta de tuerca? Y esto es una enseñanza para los alumnos, porque los jóvenes necesitan, muy bien dicho, una regeneración o modificación de lo que estamos entendiendo por la escuela y la escolarización o educación en la escuela. Y entonces, una primera enseñanza básica es que debemos, filosóficamente hablando, debemos encumbrar el diálogo. Los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública no dan el ejemplo del encumbramiento del diálogo. Pese a que dicen, han organizado foros. Pero nosotros sabemos qué significa eso. ¿Dónde se concentra la información? ¿Quién la depura? ¿Quiénes son los que van a eliminar lo insatisfactorio y van a dejar lo satisfactorio? Entonces, esto se lo enseñamos a los alumnos, si no es que incidimos en una formación filosófica que permita el diálogo, que permita acercarnos a la realidad, no librescamente, y que permita una cierta congruencia y cohesión de un interés, ya sea por parte de los alumnos o ya sea por parte de los profesores filósofos, para ser escuchados. Y no estamos, por supuesto, en una posición dogmática. Estamos en una posición de tratar de entender qué es lo que nos están diciendo. Pero a la hora de trabajar una posibilidad de reciprocidad en los comentarios críticos, nosotros sabemos que prevalecen los intereses. El interés, ¿por qué hay un interés en diluir la filosofía? En lo que se llaman la transversalidad. No somos dogmáticos diciendo tiene que quedarse exactamente la ética como su nombre o exactamente la lógica con su nombre. Si no se hace, entonces, ¿cuál va a ser la referencia de ese nombre? Y no va a haber referencia porque hay una necesidad de nombrar lo que está en una referencia. Si no se nombra la ética y si no se nombra la lógica, desaparece. Como dijo también otro colega, lo que no se nombra no existe. Entonces, esta va a ser creo yo, una lamentable equivocación en la enseñanza de la filosofía hacia los jóvenes. O sea, ¿qué van a entender los jóvenes por ética o qué van a entender los jóvenes por estética? Se les va a decir, no, ahí está, son las humanidades, ¿no? Pero entonces, ¿cómo? En medio de esta ambigüedad, ¿cómo van a interpretar los jóvenes la posibilidad de adquirir y de acopiarse un conocimiento dentro de estas tradicionales áreas de conocimiento
como son la ética o la estética, para identificarlas como una condición de posibilidad de acceder a los problemas y a sus soluciones desde un punto de vista de nuestra concepción filosófica de la vida. Gracias. Gracias, profesor. Muy bien, pues les invitamos a hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, ya sea vía Zoom o vía Facebook. Le doy la palabra ahora a la profesora Iracema Hernández. Adelante. Sí, gracias. Soy Iracema Ramírez Hernández. Bien, no había dado cuenta que ahí sí está mi nombre, pero bueno, respecto a esta segunda pregunta, ¿qué es lo que está en juego respecto a la formación de los estudiantes del bachillerato en México? Bueno, yo creo que está en juego una formación auténticamente integral, aunque en el documento del marco curricular común se habla mucho de que ese es un objetivo o una meta que se pretende lograr. Yo creo que así como está planteado, dista mucho, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que creo que está en juego. Me parece que así como está la propuesta y si se siguen ofreciendo respuestas, me parece yo como una cantaleta que se repite. O sea, yo te digo, te doy argumentos, pero tú me contestas con lo mismo, ¿no? Me parece que si siguen esa sintonía, los bachilleres adolecerían de conocimientos filosóficos esenciales para su vida como ciudadanos, trabajadores o profesionales, pues no aprenderían conocimientos que fueran la base para desarrollar habilidades o técnicas o competencias, es decir, auténticas capacidades del pensamiento crítico, creativo y cuidante. Con el planteamiento actual del marco curricular común de la educación media superior, sería difícil que los jóvenes adquirieran herramientas para convertirse en ciudadanos preocupados por el otro, por el medio ambiente, por la equidad, la justicia, etcétera. Es decir, todos esos planteamientos que encontramos ahí, yo creo que así como está planteado, sería difícil alcanzarlo. La apuesta porque una educación filosófica haga la diferencia no fructificaría. Es notorio que en el afán de criticar propuestas curriculares anteriores y acusarlas de neoliberales, acríticas, dogmáticas, etcétera, bueno, hay un sinfín de adjetivos en ese sentido sobre lo que ocurrió en la educación en México y en el bachillerato en particular. Bueno, es muy curioso que se incurra precisamente en estos mismos adjetivos cuando en los documentos base no se clarifica ni se explica en qué se sustentan los conceptos planteados. Por ejemplo, ellos hablan de categorías y subcategorías, ¿no? Entre las subcategorías están metas y aprendizajes de trayectoria. Ahora, en la subcategoría se plantean conceptos como vida buena, vida examinada, protección de la vida, políticas de lo colectivo, invenciones de lo colectivo, ecosistema, dónde estoy, cómo soy, lo que hay, etcétera. Son algunas de las subcategorías que yo retomé. Entonces, se habla de una propuesta general de autores, lecturas, preguntas, etcétera, para trabajarlas, pero no se alcanza a identificar, como decía hace rato, una unidad conceptual o temática, es decir, desde dónde están partiendo, ¿sí? Ya no digamos desde qué disciplina filosófica, si desde la ética, la lógica, o desde tal vez una introducción a la filosofía, simplemente se manejan temas así, autores, libros, etcétera. Me parece que no todo lo pasado es malo de manera absoluta, ni puede ser borrado, ¿sí? Pretendiendo inventar el hilo negro, ¿no? Como decir, estamos en un nuevo gobierno y todo lo que ahora vamos a proponer es lo mejor, es innovación y todo lo anterior no sirve. La filosofía y las humanidades tienen una tradición y un campo de conocimientos consolidados que como tal no pueden ser despreciados como resultado de una pretensión de renovar todo. Forma y contenido, ¿sí? Son dos cuestiones que yo siempre les digo a mis alumnos, no olviden, forma y contenido van de la mano. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿En qué me estoy sustentando? Entonces, aquí valdría recuperar o incluir temas y autores de la tradición filosófica
y es imprescindible para formar la conciencia histórica de la que tanto se habla en ese marco curricular común. No hablan de enseñar historia, sino de formar una conciencia filosófica. Se me hace que eso tiene un aire como ideológico un poco. Y en cuanto a la forma, no puede desarrollarse el pensamiento crítico sin un piso o fundamento que lo sostenga. Es decir, ellos hablan de técnicas, incluso esa es la palabra, es decir, de esa parte sobre cómo hacer algo, pero esto no puede operar en el vacío, es decir, sin contenidos que obviamente nos proporciona la filosofía, ¿sí? Contenidos que yo creo que vaya, en esta intención que han tenido de charlar con los maestros, de escucharlos, etcétera, pues yo creo que de ahí pueden salir los contenidos, ¿no? Por otro lado, el decir o afirmar que las humanidades ya incluyen a la filosofía, es decir, ellos en el artículo de la jornada, eso entendí yo que afirma, dicen, bueno, ahí está ya la filosofía en las humanidades 1, 2 y 3. A mí me suena un poco esa falacia de la división en la que se confunde una parte con el todo, es decir, transferir las cualidades de las humanidades a la filosofía. La filosofía es una disciplina humanística, pero no representa o abarca todas las humanidades. Por otro lado, también aquí sería bueno escuchar a los compañeros de otras áreas humanísticas, ¿sí? Porque quedan fuera, no sé, el derecho, estoy pensando, literatura, ¿no? Hasta, bueno, lo que alcancé a revisar de estos documentos, se habla de lenguaje, de comunicación, pero no, literatura no se habla, ¿no? Me parece que también es otra parte fundamental. Otras humanidades, no sabemos cuáles van a incluirse, si es que se van a incluir, ¿no? Me parece también que la propuesta del marco curricular común de la educación media superior, bueno, está aún en construcción, o sea, tengo tal vez un poco ingenuamente esa esperanza, y que yo creo que se puede revisar y reformular todavía, estamos a tiempo. En el mismo artículo al que refería la maestra Sagrario al inicio, pues se invita, los que suscriben este documento, invitan a los interesados a hacer propuestas, a hacer críticas, y bueno, si le podemos tomar la palabra, y yo creo que ya la gente del Observatorio Filosófico ha hecho públicamente observaciones, y pueden, yo creo que sumarse a otros, bueno, si es que son genuinas y sinceras sus palabras, bueno, pues que abran el espacio, ¿no? Si los programas piensan implementar en el 2023, pues hay tiempo, yo creo que de discutir, de escuchar a los profesores que ya han estado hablando, de escuchar también a la gente profesional de la filosofía que hay en este país, ¿no? Y entonces, yo creo que todavía se puede hacer algo, se puede dialogar, ¿no? No, tal vez tengo una visión ingenua, pero decía el doctor José Alfredo que algo así como que los intelectuales no les gusta que los cuestionen. Yo creo que ni que a la poder, no le gusta que los intelectuales los cuestionen. Yo creo que ni los intelectuales ni nadie, ¿no? Corremos el riesgo de ser calificados de liberales, fifís o conservadores, algo así. Y yo creo que, pues, estamos a tiempo y ojalá que lo que se discute en espacios como esos y otros que pudiera haber, de verdad sea integrado. Y por último, quisiera comentar algunas cuestiones, pues a partir de lo que ustedes comentaron. Yo creo que además de esta cuestión de esa falsa o diluida presencia de la filosofía en esa concepción extraña de transversalidad que ellos están planteando, pues habría que agregar otras cuestiones que tienen que ver con la realidad que viven los maestros en las escuelas, que son los que finalmente, como entienden y como pueden, gestionan el currículum, ¿no? Ya sabemos que una cosa es el currículum oficial y otra cosa es el currículum real o vivido, ¿no? ¿Qué otros aspectos pues tenemos que considerar aquí? Bueno, la formación del docente, ¿sí? No todos los docentes tienen la formación,
la cuestión laboral, ¿sí? Las horas que tienen los maestros, si tienen tiempos completos, medios tiempos o están por horas, y que por tanto esto es determinante de que puedan participar en academias y discutir las cuestiones eh, centrales de la práctica docente, el contexto en que viven nuestros adolescentes, bueno, y que yo creo que vivimos todos, de violencia, del papel que juegan los medios de comunicación en la vida de los estudiantes, el hacinamiento en las aulas. Pienso yo soy de Jalapa, Veracruz, y en las preparatorias de aquí de Jalapa, en el Cebetis, por ejemplo, ahí estudió mi hija, eran salones de más de 40 alumnos. ¿Cómo puede un maestro, con la mejor disposición o con la mejor formación, llegar y trabajar con un grupo así, ¿no? Hará lo que pueda en 50 minutos, ¿no? Entonces yo creo que son cuestiones que tienen que tomarse en cuenta también, y que son parte de la realidad que viven los docentes y los alumnos de los distintos bachilleratos del país, ¿no? Y mencionaron por ahí a Paulo Freire, y bueno, y esto me hizo recordar un poco algunas cuestiones de la pedagogía del oprimido, donde hablaba del papel que jugó la alfabetización, el simple hecho de aprender a leer y escribir. Para las personas con quienes trabajó Paulo Freire, les abrió un mundo, ¿no? Entonces, les hizo tomar conciencia. Yo creo que podríamos hacer un símil o una metáfora acá. Yo creo que no enseñar contenidos filosóficos en un área curricular expresamente que tenga el nombre de filosofía es como aventurarse a tener alumnos pues analfabetos en esa área, que pues no podrán tomar entonces conciencia del mundo, de su situación, del papel que juegan en la sociedad, y por lo tanto a actuar o poder tomar decisiones reflexionadas, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho en juego, y no solamente por el papel o lugar que pudiera ocupar la filosofía, sino yo creo que este planteamiento deja mucho a deber en general para la educación de los bachilleres. Gracias. Gracias a ustedes, doctora. Muy bien, pues sin duda el foco de atención debiera estar justamente, ¿no?, en la vida de estos jóvenes que estudian el bachillerato, que lo harán dentro de algunos años, incluso pues a nivel de la vida de la sociedad mexicana. Les recuerdo, por favor, hacernos llegar sus preguntas y comentarios para, en la medida del tiempo que nos queda, poderles dar alguna atención. Y bueno, ciertamente que el diseño curricular, esto pues lo muestran los estudiosos, ¿no?, los curricólogos, tiene que ser algo más que una propuesta de gobierno, ¿no? En uno de estos documentos que señalamos de la Subsecretaría de Educación Media Superior, uno que se llama Documento de Trabajo en Construcción para su discusión en las mesas nacionales, piden no citarlo, pero bueno, eso cómo se llega a realizar simplemente con poner una cita, una nota no citar. Bueno, pues que si son documentos públicos y uno estudia esto, bueno, se puede hacer, ¿no? En la página 9 justamente señala, ¿no?, que urge una construcción de un nuevo paradigma educativo sustentado en el Acuerdo Nacional Educativo, en la reforma al artículo 3º constitucional, en la Ley General de Educación y, dice, acorde con los ideales democráticos y de transformación social del actual gobierno de la República. Entonces, esto es solo como para darle un poco de respaldo a lo que ya señalaban nuestros invitados, que efectivamente una propuesta de diseño curricular como esta, en alguna vertiente puede estar implicando elementos ideológicos, hegemónicos, justamente en contra de los cuales están autores como el propio Paulo Freire, entre muchos otros.
Entonces, si seguimos bajo esta base, corremos el riesgo de que más que educar a estos jóvenes de bachillerato, terminemos más bien haciendo otro tipo de acciones, ¿no? De procesos, más bien de ideologización o de adoctrinamiento. Y precisamente la filosofía es algo que nos ayuda, una cierta disposición, una capacidad a mantenernos en esta mirada atenta, ¿no? Crítica ante la realidad. Esto a partir de varios, les decía ya hace un rato, ¿no? Referentes que pues son reconocidos en este ámbito de la enseñanza de la filosofía. Por ejemplo, Alejandro Cerletti, ¿no? Un filósofo argentino, que él dice, hay un espacio común entre filósofos, digamos, personas que ya habitan la filosofía, y aprendices de filosofía, incluso a nivel de secundaria o, bueno, de bachillerato en el caso mexicano, ¿no? ¿Cuál es ese espacio común? Dice Cerletti, es la actitud de sospecha, cuestionadora o crítica. Esa actitud, pues, es la que le da vida al filosofar. Entonces, eso es lo que tendría que intentarse enseñar, ¿no? Una mirada aguda, que no quiere dejar nada sin revisar, dice Cerletti, en este libro, La enseñanza de la filosofía como problema filosófico. Es una actitud radical que permite problematizar afirmaciones o poner en duda aquello que se presenta como obvio, natural o normal. Bueno, otro de los referentes que nos habla sobre la importancia de la enseñanza de la filosofía con los jóvenes, ya les mencionaba hace un rato, es Guillermo Viols. Él, en otro de sus libros, que se llama Introducción a la enseñanza de la filosofía, nos dice, ¿no? La filosofía significa una de las pocas posibilidades. De ahí esto, paréntesis, ¿no? Lo que señalaba el profesor José Alfredo Torres, por eso importa el nombre, ¿no? Es una de las pocas posibilidades para que los jóvenes se apropien de las herramientas intelectuales necesarias para pensar críticamente con la mayor lucidez, autonomía y profundidad el mundo que nos rodea y para definir un proyecto existencial. Eso les digo, Obiols. Un referente más que también ya la profesora Iracema Ramírez Hernández nos hablaba de este estudio de la UNESCO, ¿no? Publicado en 2011, donde hablan de esta función de la filosofía en la escuela. Dice este estudio en la página 93, radica menos en el aprendizaje del razonamiento que en la crítica de los saberes y de los sistemas de valores. No se ejerce sobre una materia formal en la que se pueden abstraer los contenidos. La fuerza pedagógica de la filosofía reside a la vez en las estructuras críticas que enseña a utilizar y en los corpus de saber sobre los cuales versa. Ese aprendizaje, que es ante todo el de la capacidad de criticar una cultura, la cultura en la que uno mismo se encuentra, significa que la filosofía es una potente herramienta de formación y de transformación de la personalidad. Y bueno, como último referente también está un teólogo y sacerdote español, es Aurelio Fernández, que él, más bien de una tradición tomista, nos dice, en todo caso, no se trataría de explicar filosofía en la escuela, sino de mantener una actitud filosófica que se traduciría en una disposición constante de rigor, de fomentar la reflexión, de ser críticos ante ciertas afirmaciones, de hacer que el alumno valore más el conocer la verdad que la opinión, aunque ésta sea brillante y compartida por muchos. Hasta ahí este último referente. Entonces, ¿de qué nos habla, no? Les hablé de estos cuatro un poco para ver que en la diversidad de tradiciones, de personalidades, de trayectorias, de instituciones, encontramos el punto, como punto de coincidencia ¿no? La filosofía nos ayuda a forjar una relación con la realidad que sea despierta, atenta, crítica, que no se conforme con lo que está ahí, y esto pues a través de la racionalidad rigurosa. Bueno, y de ahí se puede desprender una segunda observación que sintetizo brevemente respecto a esto de la reforma curricular. Ojalá también la misma propuesta fuera no solo transdisciplinaria, sino filosófica. O sea, que no habláramos de la importancia de la filosofía en el currículum a los profes y a los estudiantes de tal o cual nivel escolar, sino que el mismo proceso de elaboración ya nos mostrara, les digo, que cómo se hace un planteamiento filosófico, qué tipo de actitud
o cómo se manifiesta la actitud típicamente filosófica, y con esto no solo pedir, solicitar que los demás lo hagan, sino uno mismo ya estarlo realizando. Muy bien, pues hasta aquí estas rondas de intercambio, que seguramente les han suscitado alguna cuestión, algún comentario, entonces les invitamos, les digo, a que nos los hagan llegar vía el chat de Zoom, aquí nos siguen por esta plataforma, y si no, vía Facebook. Muy bien, pues veo que Emilio González Flores, de la Ciudad de México, nos dice: buenas tardes. ¿Qué es lo que no se ha realizado por parte de los filósofos que en varios sexenios han querido quitar o disminuir la carga horaria de las humanidades, entre ellas la filosofía? Entonces, doctora Iracema, ¿le parece bien responder brevemente, unos minutos, y luego el profesor José Alfredo Torres? ¿Qué es lo que no se ha realizado por parte de los filósofos que se intenta quitar o disminuir la carga horaria de las humanidades, entre ellas la filosofía? Bueno, no estoy... ¿Qué es lo que no se ha realizado? Yo creo que entonces más bien es la pregunta ¿qué faltó por hacer, no? Porque si no se realizó, pues no podemos decir. Yo creo que tal vez, bueno, de lo que yo tengo conocimiento a partir de la reforma que se trató de llevar a cabo en educación media superior con Felipe Calderón, que inicia este movimiento, el Observatorio Filosófico, por que no desaparezca la filosofía y se logran hacer algunas cuestiones. Bueno, yo puedo hablar de lo que supe que se hizo, ¿no? Ahora, ¿qué faltó hacer? Pues creo que tal vez recuperar un poco lo que dijo el doctor José Alfredo sobre que la gente que se dedica a la filosofía o los profesionales de la filosofía, pues tal vez estamos dispersos y hace falta esa cohesión, aglutinarnos, no sé, tal vez hacer una manifestación, tomar la calle, no sé qué más podría hacerse para llamar la atención fuera de hacer escritos que están bien sustentados y argumentados, a mí me parece, y que bueno, tú hablabas de demostrar, bueno, pues ahí hay una demostración con argumentos cómo refutar o dar a entender lo que pensamos que podría hacerse mejor o de otra manera. ¿Sí? No se me ocurre recurrir tal vez a los medios cibernéticos, a Facebook, no sé, convocar a firmas internacionales. No sé, me toma un poco de sorpresa la pregunta, pero sin duda debe haber muchísimas cosas que hacer, pero yo creo, primero, estar cuestionados. Yo veo que hay poca gente aquí ahorita, no sé si en Facebook o en YouTube, si también se está transmitiendo, haya más participantes. Bueno, y yo creo que desde ahí estaría una tarea realizada por parte de todos, ¿no? Difundir, invitar, no sé, casi como andar volanteando en la calle, no sé, no se me ocurre otra cuestión, ¿no? Creo que son cosas que a lo mejor habría que retan a nuestra imaginación de cómo llamar la atención y que los filósofos de cubículo salgan de ahí, ¿no? Salgan de ahí y que a lo mejor pues dialoguen con los profesores de banquillo, ¿no? Que son a los que les toca hacer este trabajo. No sé, eso es lo que se me ocurre como respuesta. Gracias, profesora. Adelante, profesor. Yo pienso que efectivamente los filósofos tenemos un grado de responsabilidad. Un primer factor que nos ha impedido manifestar la filosofía como una filosofía que puede transformarse en sabiduría cotidiana es el encierro en las instituciones. La filosofía se ha quedado en las universidades y se ha quedado en el nivel medio superior, pero no ha rebasado la gestión educativa e institucional. Los filósofos hemos transcurrido nuestra labor filosófica
dentro de esos espacios que son acotados por una normatividad, por una disciplina que impide que los filósofos estemos, aparte de este enclaustramiento, en una tarea de convencimiento, de persuasión en la sociedad. Se han hecho intentos, cafés filosóficos, consultoría filosófica, pero estos intentos aún son insuficientes. Ese sería el primer factor, creo yo, ¿no? El segundo factor es que correlativamente la sociedad nos ve a los filósofos como seres críticos, pero al mismo tiempo extraños, porque no formamos parte de la sociedad misma, sino formamos parte de las instituciones donde la filosofía está institucionalizada. Entonces, a pesar de todo, detrás de los acontecimientos fundamentales de la sociedad está un panorama de fundamentación filosófica. Entonces, por ejemplo, detrás de la educación que se implementa en un periodo o en otro, hay una filosofía de la educación. Esa tenemos que buscarla y esa tenemos que encontrarla para considerar si es una filosofía que justifica el status quo o si es una filosofía que lo critica. Porque la filosofía también puede estar de parte de el status quo. Y creo que esa ha sido la constante. Por eso, ¿qué es lo que no hemos hecho los filósofos? Pues estoy de acuerdo con Iracema. Los filósofos no hemos salido de nuestro cubículo, de nuestra torre de marfil. Y además hemos empleado un lenguaje que está aparte de lo coloquial. ¿Quién va a estar atento a una clase sobre Plotino, por ejemplo? ¿O quién va a estar atento para una clase que haga estos esfuerzos por entender libros tan complicados, por ejemplo, dentro de la filosofía alemana o francesa? A pesar de que hay una montaña de información en los programas en Internet. Pero ¿eso qué le dice a la sociedad misma? Entonces, los filósofos tenemos el expediente que no hemos cumplido de acercarnos a la sociedad. Y esto lo vimos claramente en la pandemia del COVID-19. ¿Dónde estuvo la filosofía para dar soluciones? Pues sí, se hicieron muchísimos programas virtuales, pero dar soluciones efectivas, quizás solamente en una polémica que se dio con respecto al triaje famoso, ¿no? De a quién se le debería de proporcionar la atención médica, si a los jóvenes o a los viejos, si a los que estaban en estado de gravedad, pero si eran longevos, pues mejor ya no darles atención para que sobrevivieran los más jóvenes. Ese es un problema ético, ¿no? El del triaje. Pero en general, entonces, los filósofos tenemos que salir de nuestras comodidades académicas, aunque nos tienen amarrados también por un productivismo que nos impele a buscar los bonos, los famosos puntos o los tortibonos, ¿no? Y que no podemos escaparnos de esa cadena, porque entonces lastimaríamos nuestras comodidades
o nuestra forma de vida que ya hemos alcanzado a través de esos ingresos. En eso nos parecemos a otros profesionistas. O sea, existe un tejido de sometimiento hacia el intelectual filósofo, pero en general hacia el intelectual profesionista que está en el SNI o que está con las becas, etcétera, etcétera. Entonces no nos dejan, ni no nos dejamos. Por lo tanto, quedo con la pregunta, ¿qué imagen tiene del filósofo la sociedad frente a este hecho real de una intelectualidad filosófica, ¿no? Sometida por las instituciones y por los programas de estímulos? Debe haber, yo creo que sí hay filósofos que no están dentro de las instituciones y que trabajan con las comunidades, pero están invisibilizados. Están invisibilizados. Ojalá los pudiéramos rescatar. Pero la gran tarea gigantesca, descomunal, es si podemos resolver la pregunta, la academia puede ligarse a la sociedad. No solamente en esos términos abstractos, librescos, de lecciones preestablecidas en un plan de estudios. Tal como está diseñada la academia en la actualidad, pienso que no. El Observatorio Filosófico ha tenido ciertos alcances y ha dado pasos adelante porque el Observatorio Filosófico no está adscrito a una institución que le indique cómo debe proceder. Entonces, es una tarea ética con independencia, con autonomía y con responsabilidad frente a esa libertad, que no tendríamos en caso de estar supeditados a un subsidio o a una productividad tipo SNI. Entonces, sí le debemos a la sociedad aún una demostración de que la filosofía puede tener alcance de atención a la sociedad misma de manera específica, atendiendo a las crisis sociales y atendiendo a las crisis existenciales y atendiendo a las crisis políticas y todo tipo de dilemas que son muy difíciles de resolver en múltiples casos sin el apoyo, sin la ayuda de la filosofía. Gracias. Gracias, profesor. Sí, y bueno, abonando lo que nos comparten, también dejar de minusvalorar, ¿no?, la cuestión educativa desde la perspectiva filosófica. O sea, de pronto se ve al profesor de filosofía o al filósofo egresado que se dedica a la docencia, pues como alguien, digamos, que por sus determinaciones, capacidades, no pudo sino terminar dando clases, ¿no? Así como algo, les digo, de un rango inferior respecto a quien supuestamente se dedica ya a la investigación profesional. Entonces yo, en mi caso, creo que eso sería un primer elemento, ¿no? O sea, que desde la comunidad filosófica valoráramos la importancia de pensar filosóficamente el fenómeno educativo y también la relevancia de dedicarse a una tarea como la de la docencia desde este ámbito. Eso, bueno, en primer lugar. En segundo, coincido, ¿no? Voltear a ver aquellos ejercicios en los que dan cuenta de que la filosofía es posible, o sea, es posible una relación con la sociedad, o sea, con las personas de a pie. Aquí pienso en algunas propuestas, ¿no?, que ha liderado, por ejemplo, Ángel Alonso Salas, de la UNAM, también miembro del Observatorio Filosófico de México, llevando estos proyectos de filosofía en las cárceles, o también al profesor José Barrientos Rastrojo, el de la Universidad de Sevilla, donde también pues, se ha procurado hacer pues, este vínculo, ¿no?, a través de la filosofía
con las personas en situación de riesgo de exclusión social. Pero nuevamente, o sea, el filósofo se tiene cierta imagen de quienes se dedican desde la filosofía a la docencia o a la filosofía vinculado con lo público, pues como si fuera, les digo, una tarea de poca monta o inferior a otro tipo de quehaceres, les digo, profesionales de la filosofía, diría incluso, sí, el de la investigación, ¿no? De manera concreta. Y bueno, esto en las nuevas generaciones de filósofos, o sea, de estudiantes de filosofía que hoy por hoy están en las universidades, me parece que lo echan de menos, ¿no? Suele ser una crítica bastante común el que la filosofía pareciera que se cierra en las paredes de la academia y si acaso llega a decir algo, a intercambiar una palabra con lo que esté o con quien esté más allá de esas paredes, pues es justo ante acontecimientos de importancia pública como este que estamos ahora discutiendo. O sea, como que el diálogo no se vuelve algo sostenido, esta vinculación con lo social no se vuelve sostenido, sino circunstancial, ¿no? En la medida en que los acontecimientos lo requieran. Entonces, pues creo que es importante también atender los procesos educativos de quienes hoy por hoy están formándose en este ámbito, porque bueno, son los que el día de mañana también tendrán que afrontar ese tipo de embates. Muy bien, pues según alcanzo a ver, bueno, en parte por el tiempo y también en nuestras plataformas, tendríamos que dejar hasta aquí este encuentro. Doctora, adelante. Sí, bueno, nada más brevemente, ya ser muy rápida. Ahorita que el doctor José Alfredo estaba hablando de cómo ven a los filósofos, las personas, la gente que no pertenece o que estudia filosofía, pues me acordé de este personaje Armando Hoyos, de este actor Eugenio Derbez, pues así nos ven, ¿no? Con lentes de botella, hablando cosas ininteligibles y sin sentido. Bueno, un poco cómico si ustedes quieren, pero a lo mejor muchos así nos ven, ¿no? Pienso en contraparte en la figura de Sócrates, ¿no? Para hacer contraparte a esa visión del maestro, y me acuerdo también de esta serie de televisión, tal vez un maestro poco convencional y a lo mejor no sea posible ser así, Merlí, no sé, ¿no? Cómo enseñaba también filosofía y cómo se involucraba con los alumnos. Por otro lado, sobre esta cuestión también, creo que hay que bajar de ese topus uranus a la filosofía académica e ir hacia una filosofía no académica, que nos enseñe nos enseñe y nos ayude a entender la vida, a saberla vivir, es decir, no tanto meterse, es importante, ¿no? Para la academia estudiar a Hegel o las hermenéuticas, qué sé yo, esos libros, pero también ver que la filosofía tiene esa doble cualidad, ¿no? También de ayudarnos de entender la filosofía como un modo de vida. Entonces aquí pues rescato de nuevo a Sócrates, ¿no? Y un poco no quería dejar de decirles que, bueno, yo trabajo en la Normal Veracruzana y pues ahí también está ocurriendo un cambio de planes de estudio y pues se logró meter una asignatura a nivel nacional que se va a llamar Filosofía y Sociología de la Educación. ¿Sí? Se está definiendo todavía, pero bueno, yo coincido con el doctor José Alfredo Torres, la filosofía de la educación es importante precisamente para pensar todas estas cosas de las que estamos hablando, el qué, el cómo y para qué de la educación, ¿no? Como ya lo dijo Graciela Hierro, ¿no? Que esas serían algunas, como la cuestión medular de la filosofía de la educación. Y por otro lado, en este planteamiento curricular de normales, que me parece que va a empezar a operar este año, se va a dejar un espacio para que cada normal pueda proponer sus materias como un ámbito de autonomía curricular. Entonces, bueno, ahí hemos estado impulsando en la Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, pues que no era suficiente este espacio de filosofía y sociología de la educación, y logramos
pues la verdad trabajamos mucho y nos costó trabajo convencer a los compañeros. Vamos a tener una materia que se llama Filosofía en el Aula con niños y adolescentes, donde vamos a tratar de recuperar la propuesta de Matthew Lipman de filosofía para niños, bueno, y todo lo que hay de experiencia en España, en Latinoamérica, con experiencias ya probadas en este ámbito, porque yo creo que él, en el caso de los que van a ser profesores de educación básica, pues no, es decir, el docente no puede dar lo que no tiene, no puede enseñar pensamiento crítico si él no lo ha desarrollado. Entonces, bueno, algo bueno, positivo, creo yo, que sea muy pequeñito, pero que hemos estado tratando de impulsar con con este espacio de autonomía que vamos a tener en las normales. Gracias. Oh, felicidades. Felicidades. Y también filosofía de la educación en México. Pues sí podemos, es muy breve el espacio, futuro. Pero pues hace falta. Podemos dejarlo como un optativo, pero... Claro. Hace mucha falta, ¿no? Para que conozcan qué ha pasado en México, claro que sí. Así es. Muy bien, pues en esto, desde luego, de manera personal y bueno, el vínculo con el Centro de Investigación Social Avanzada, estamos en total disposición de colaborar, ¿no? Para hacer posible que este tipo de estudios, de temas, pues tengan cabida, ¿no? En los estudios, al menos universitarios, no solo de filosofía, que en algunos casos todavía no es una realidad, sino, como ya señala usted, doctora, en otros tipos de formaciones, ¿no? Ya del magisterio propiamente hablando, o en líneas terminales en docencia, con este carácter educativo, en las ciencias sociales, ¿no? También, por ejemplo. Entonces, hacer justamente de la filosofía, pues, esta posibilidad de transdisciplina y pues que se vea reflejado en el currículum. Muy bien, pues agradecemos mucho sus intervenciones, sus aportaciones y esperamos que esta no sea la primera vez que nos encontremos, sino que ya haya ocasión para volver a compartir. Muchas gracias y que tengan buena noche.